urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre cuál es la estrategia que va a adoptar el Gobierno para posibilitar el acceso de la vivienda de los jóvenes. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra el señor Hernández Quero y le pido disculpas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Agradezco a la señora Extrem su atentísima escucha de un discurso que no había existido. Muchas gracias. El bipartidismo lleva años tratando a nuestros jóvenes como si fueran ratones de laboratorio o conejillos de Indias. Aquí se combina con bastante arte y sin contradicción aparente la política de solares vacíos con la de inmigración masiva, la intervención fallida de los alquileres con el abandono de la vivienda protegida, la retención de suelo por parte de las administraciones públicas con el amparo explícito de la inquiocupación, los impuestos altos para jóvenes españoles con la barra libre para fondos y fortunas extranjeras. Lo que hoy tenemos parece el guión de una tira cómica, pero es el triste resultado de décadas rumbo al precipicio sin nadie al volante. Los hijos de quienes un día fueron propietarios ya son precarios, sin casa y sin esperanza. Nuestros jóvenes, forzados a vivir en una mudanza continua, parecen mochileros en su propia ciudad. Las clases populares disfrutan por fin del sueño de la modernidad, que no era tener trabajo, casa y coche, sino que al parecer era dejarse medio sueldo en un semisótano interior. Incluso los que tienen sueldos apreciables y nunca han estado desempleados saben que solo podrán pasar por el notario a firmar la compra de su primera vivienda cuando antes hayan pasado por el tanatorio a despedirse de sus padres. Es tan ridícula y tan esperpéntica la situación que hace tiempo que en España se producen cada año más ocupaciones que viviendas de protección oficial se terminan. Cada época tiene sus respuestas a sus crisis. Las de la nuestra, desde luego, no pueden ser más elocuentes. Tenemos a quienes se niegan a construir en nombre de un credo decrecentista. Es gente que vive en una burbuja de cristal, ajenos a toda realidad. No les importa que falten cientos de miles de casas, pronto millones, ni que en España se creen al año casi el triple de hogares de los que se producen. Aún hay hueco para que los jóvenes se aprieten y se hacinen un poco más. Parece pensar algunos, aún se puede subarrendar el salón o el garaje, quién sabe. Es alucinante cómo esta cháchara ha calado entre nuestras élites. O mejor pensado, en verdad, no sorprende tanto. Lo alucinante sería que en lugar de hablarse de crecimiento en la SER, en la Facultad de Políticas de Somosaguas o en las Guardillas de Malasaña, se hablara en Cornellá o en Moratalaz. Y allí no se escucha ni palabra de esto porque los que llegan justitos al día 20 de cada mes no están ni para ensayos ni para las bromitas de mal gusto. Tenemos también a los fanáticos del control de alquileres. Da igual que estas medidas hayan fracasado en todo el mundo, que aquí se han llevado por delante la mitad de oferta residencial de larga duración en un puñado de años, o que hayan condenado a toda una generación a vivir a salto de mata en un casting inmobiliario continuo. Y da igual, porque nunca importó que las cosas funcionaran. Importaba que fueran chulis, y en eso este gobierno es cum laude. Si finalmente contamos con un tercer grupo, que son los amantes de la globalización, los que creen que todo ha de ser sometido a una lógica mercantil, que nuestros barrios y nuestra identidad no valen nada por sí mismos, que los españoles somos un simple decorado en nuestro propio país. Son los heraldos de la colonización de distritos enteros por fortunas extranjeras, los que piensan que meter a millones de personas en un país en el que faltan casas a cascoporro no va a tener ningún impacto en el acceso a la vivienda. No eran, desde luego, los mejores alumnos en matemáticas, de eso no cabe duda, pero tampoco en bien común y tampoco en patriotismo. Frente a tanto disparate, tenemos el deber de esbozar las líneas maestras de una política de vivienda diferente,
una política de vivienda basada en el bien común, la justicia y el apoyo a la familia. Una política de vivienda conservadora. Una política de vivienda con raíces y con mirada larga. Una política que ante la escasez no dude que la solución es construir y permitir construir, porque si no, la alternativa es hacinamiento, infravivienda y chabolismo. Una política que sea consciente de que las casas hacían falta ayer, no, antes de ayer, y que en consecuencia se lance a acelerar trámites, a acelerar trabas, a acelerar procesos de transformación del suelo, a promocionar la densidad y a inundar España otra vez de bloques para las familias. Una política que sepa que las grúas son solo el medio y no el fin, y que de nada servirá construir si no se hace al servicio de un norte moral, el de conseguir que la propiedad vuelva a estar lo más distribuida posible, el de facilitar que los chicos de San Blas, de Las Delicias o de Welling puedan ser dueños de su casa y así puedan ser también dueños de su propio destino. Una política que ante la devastación del mercado de alquileres trate de recomponer las relaciones entre caseros e inquilinos, promocionando aquello que ambos buscan. Los primeros, garantía en el cobro y seguridad en la recuperación de la posesión. Los segundos, oferta abundante, asequible y estable. Una política que proteja la comunidad y nuestra soberanía inmobiliaria, gravando de forma acusada la compra de vivienda por parte de capital extranjero y utilizando lo recaudado para hacer vivienda protegida y bonificaciones fiscales para las familias españolas. Una política que quite los indecentes impuestos a la compra de primera vivienda o que difiera su pago, si no es posible lo otro, para que estos no se conviertan en un obstáculo imposible de franquear para jóvenes y clases medias. Una política que ayude a los españoles con liquidez, pero sin ahorros, a poder desarrollar su proyecto vital con avales, con créditos blandos que se vayan condonando parcialmente en función del número de hijos que vayan teniendo las familias, porque es mucho más importante tener hijos que ir pagando un préstamo. Una política que diga sin miedo que fronteras seguras son pisos asequibles y que ponga al español primero en la compra, primero en el alquiler, primero en la vivienda social, primero en la vivienda protegida, primero en las bonificaciones, primero en las ayudas y segundo y tercero y cuarto y quinto. Una política que no se mire al ombligo, que sea consciente de que España no termina ni en la M30 ni en Gracia y que en consecuencia reconozca que no habrá solución posible para el problema de la vivienda en las grandes capitales si no devolvemos industria, servicios e infraestructura a las cabezas de comarca, a las pequeñas y medianas ciudades. Una política de vivienda, en definitiva, regida por los más altos ideales. Acceso popular y asequible a la propiedad. Familias estables, comunidades fuertes y enraizadas. Barrios reconocibles y ciudades habitables en las que merezca la pena vivir. La España feliz de los toldos verdes o la España del experimento bipartidista. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrellas Fallos. Bueno, com que sempre diuen el mateix, em pensava que havien renunciat a la intervenció per anar a sopar més aviat. En tot cas, Vox, sota el pretext de donar respostes, el que vol fer amb aquesta moció és posar l'habitatge a disposició de l'especulació i dels grans patrimonis. Propostes caducades que no resoldran segur el drama social més important dels nostres temps, el de l'accés a l'habitatge. I vull anar punt per punt perquè és important desemmascarar cadascuna de les seves mentides. Vox diu: el que cal és construir més i desregular, és a dir, liberalitzar. Mentida. Ja vam viure la bombolla immobiliària, més pisos que mai i en comptes de baixar els preus es van disparar. Per què? Perquè el mercat privat només construeix quan veu negoci, no quan hi ha necessitat social. La solució, lideratge públic i parc protegit. Construir, sí, però també comprar habitatges existents, exercir el dret al tempteig i retracte, posar a disposició social els pisos de la Sareb, actuar per influir en el preu del mercat. Vox diu: deroguem la llei d'habitatge. Error.
Això és desprotegir els joves i les famílies que més ho necessiten. A Catalunya, gràcies a la regulació dels preus del lloguer en zones tensionades, han començat a baixar entre un 3 i un 5%. Si traiem aquesta eina, els únics beneficiaris són, com sempre, els especuladors. La solució, just la contrària, reforçar i ampliar aquesta llei per on s'escapen els pisos, lloguers de temporada i habitacions. Vox diu: permetem que l'habitatge protegit passi al mercat privat per poder tenir un pis en propietat. Això, senyories, ja ha passat. En 40 anys s'han desqualificat 3 milions d'habitatges protegits a l'Estat i el resultat és que tenim poc més d'un 1% d'habitatge protegit a Catalunya contra un 8% de mitjana europea. Pisos fets amb fons públics que ja mai més podrà tornar a utilitzar una família que ho necessiti i el més greu, que es podran llogar o vendre a preu d'or. La solució, blindar l'habitatge protegit perquè sigui permanent i aconseguir així estabilitzar el mercat i oferir alternatives de lloguer assequible. Vox diu: condicionem ajudes a l'empadronament a la família o a la nacionalitat. Això és injust i discriminatori, però a més és anticonstitucional, amb el que vostès s'estimen la Constitució. A Catalunya ja utilitzem criteris socials objectius que valoren necessitats reals. Excloure les persones que treballen i paguen també els seus impostos només perquè no tenen arrels locals és pur racisme. La solució: criteris que garanteixin l'accés a qui realment ho necessita, siguin quin sigui el seu passaport o la seva procedència. L'habitatge és un dret universal, no és un privilegi hereditari. I a més, si ho féssim com vostès diuen, també afectaria als espanyols que simplement es volen moure de municipi. Vox diu: més deduccions fiscals i eliminar impostos com l'IVA de la compra o l'impost de successions. Això només beneficia els que tenen més. L'IVA de la compra o les reduccions d'herències no són un problema per les famílies precàries que difícilment podran comprar o tenir una herència, a més de ser una invasió competencial. El que aconseguirem així és buidar les arques públiques i deixar-les sense recursos justament per poder invertir en la compra o la construcció d'habitatge públic. I tot això mentre segueixen protegint les fortunes. És el vell model tardofranquista: mínim estat del benestar i màxim privilegi pels poderosos. La solució: que els qui fan negoci amb els pisos paguin molt, cosir a impostos als especuladors, gravar els lloguers turístics i de temporada que fan fora els veïns i veïnes dels seus barris. I amb aquests recursos, sí, ampliar el parc públic per intervenir al mercat. Això sí que és atacar l'arrel del problema. Però el modus operandi de Vox, en tot, de fet, sempre és el mateix. Prometen una solució fàcil per fer un vídeo, però en realitat fan propostes que van en contra de la gent treballadora i també dels joves. Construir més sense regulació acaba amb bombolles i preus impagables. Treure la regulació dels lloguers, guanyen els fons voltors i els grans tenidors. Deixar fugir l'habitatge protegit del mercat privat, perden les famílies. Discriminar per nacionalitat o empadronament, racisme i xenofòbia. Eliminar impostos, empobriment de l'Estat i, per tant, de les polítiques públiques. Nosaltres defensem un lideratge públic, un parc social fort, la regulació de preus, impostos alts per l'acumulació de pisos i habitatge protegit permanent. I acabo. L'habitatge no pot ser una mercaderia en mans de l'especulació. És un dret fonamental i és la base per tenir una vida digna a qualsevol família. Si us plau, els que ens esteu escoltant, no us deixeu enganyar per una dreta populista que en realitat va en contra dels vostres propis interessos. Moltes gràcies. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Puello Sanz. Sí, por favor.
Buenas tardes, señorías. Lo de la hipocresía de Vox es ya lamentable. En estos años hemos traído propuestas para mejorar la vida de la gente, para intervenir en el mercado de la vivienda, para aportar soluciones a este drama que vivimos todos los habitantes del Estado español y que le sufrimos como el principal drama, y Vox ha votado siempre en contra. Piden en la moción que se premie a las mujeres españolas que tengan muchos hijos, pero votan en contra de los permisos o del control horario siempre que han podido. Dicen que la gente no llega a fin de mes, pero están en contra de la subida del salario mínimo, votan en contra de la reducción de la jornada, de los ERTE o de la revalorización de las pensiones. Y tienen la cara de decir, literalmente, en su propuesta, las políticas desarrolladas ahora por el Gobierno brillan por su ausencia. Pero ustedes, señorías de Vox, ¿se creen que la gente es imbécil? Sinceramente, ustedes votaron en contra de regular los alquileres de temporada y han estado votando en contra de todas las medidas sociales que ha propuesto este Gobierno. Ustedes siempre votan en contra, pero nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué votan siempre en contra? Pues uno se pone a investigar brevemente, vamos a la página web pública y oficial del Congreso y descubrimos varias cosas. Señor Ortega Smith, ¿sabría usted decirme cuántos inmuebles tiene? 2 viviendas entre Madrid y Asturias, 1/8 en Toledo, un 50% de otra en Soto del Real. Bueno, y en Asturias tiene varias partes de 6 solares o un 25% de un local. Su señoría Sarta, 4 viviendas, 3 de ellas en alquiler en Villarreal y Valencia. José María Figaredo, 6 viviendas, 2 de ellas al 100% y el resto a partes. Ah, y una nave industrial. Rocío Aguirre, que tiene 2 pisos en Madrid y una parcela en Cádiz, pero eso sí, esa gente de la propiedad inmobiliaria saben de lo que hablan, son especialistas. Pero el premio se lo lleva José María Sánchez García. 2 pisos en Madrid al 50%, un piso en Madrid al 100%, un estudio en Madrid al 50%, 2 locales comerciales en Madrid al 50%, 3 plazas de aparcamiento en Madrid al 50%, un estudio en Alicante al 100%, un piso en A Coruña al 50%, una casa en A Coruña al 100% y una finca rústica en Huelva. Poquita autoridad moral pueden dar ustedes a los españoles que están viendo lo lejos que están ustedes de la calle. Que quizá, señoría, usted desde su finca pues no puede escuchar los problemas de la gente. Quizás ese es el problema. Porque al final No, tranquilos. Y al final da igual cuántas viviendas tengan, de verdad, da igual. Si lo importante es que ustedes están con la internacional ultraderechista y con los fondos buitre internacionales. Y ahí está el verdadero problema, que hoy en día 6 de cada 10 viviendas se están comprando a tocateja, sin hipoteca. Señorías, los extranjeros que encarecen los precios y dejan sin vivienda a todos los habitantes del Estado español no vienen del norte de África. Vienen del norte de Europa y ustedes les abren las puertas con sus políticas. Y mientras tanto, según el Consejo de la Juventud de España, estamos en mínimos históricos de emancipación juvenil con un 15,2%. El 87% de la juventud española emancipada seguimos compartiendo piso. 1/3 de los jóvenes necesita ayuda familiar para poder hacer frente al alquiler. El 40% de los jóvenes dice que no puede ahorrar más de 100 euros al mes. El 30% está en riesgo de exclusión o de pobreza. Y de los trabajadores, 1 de cada 5 trabajadores está en esa misma situación. El precio medio del alquiler alcanzó en este año un máximo histórico de 1.080 euros mensuales, lo que obliga a que una persona joven, si quiere vivir sola, esté dedicando el 92,3% de su salario para el alquiler. Pero estos son los jóvenes, señorías, porque el problema es estructural y ustedes no hacen nada para remediarlo más que medidas cosméticas y sacar a una persona que parece que habla del pueblo y defender el pueblo y hace todo lo contrario su partido. Yo no dudo de sus intenciones, pero fíjese en su partido. Pero esto, señorías del PSOE, no se ayuda dando ayudas a los rentistas. Señorías del PSOE, viven en una realidad paralela o en una relación y en una realidad pasada. Su problema es que creen que desde la transición ustedes crearon la mentalidad y la concepción del pequeño propietario que podía tener un inmueble o montar una constructora y podía especular, pero esa realidad a día de hoy ya no existe, se lo he descrito. Algo curioso es que no sé, señorías, cuántos de ustedes aquí
cuando compren un vehículo, cuando compren un coche, piensen que ese vehículo va a valer más en el futuro. Pues con las viviendas lo hacen, de forma especulativa. Por ello, y termino, presidente, hay que intervenir el mercado de la vivienda y crear un parque público de alquiler social permanente destinando un 1% del PIB. Hay que regular los alquileres de temporada para que, independientemente de que vivas en el Pirineo, en el País Valencià o en Mallorca, no te echen de tu pueblo, no te echen de tu ciudad y no te echen de tu casa. Hay que plantear una segunda descentralización del Estado para garantizar el derecho de la vivienda en todos los lugares del mundo rural, dando ayudas al alquiler, a la compra y sobre todo a la rehabilitación. Señorías, recuperemos la vivienda como un derecho, que es lo que es frente a la especulación. Frenemos la especulación inmobiliaria que protagonizan sus señorías de Vox. Y si no sabemos regular el mercado de la vivienda, señorías, como joven se lo digo, la legislatura será un fracaso. Y frente a ustedes, señorías de Vox, y frente a sus discursos xenófobos y machistas, nos encontrarán a muchos como encontraron en su día a los 6 de Zaragoza, que en un ejemplo de dignidad se enfrentaron a sus consignas xenófobas y racistas. Y hoy, precisamente hoy, celebramos que 2 de ellos, que Adrián y que Javichu, están por fin en libertad y que han conseguido el indulto. Y que seguiremos hasta que salgan todos, porque en Aragón se dice, y se dice en todo el Estado, Aragón é antifascista, y ser antifascista no é pas un delito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Puello. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Ortiz. Cuando quiera. Silencio, por favor. Silencio, por favor, señor Sánchez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, existe un problema de vivienda. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que marca la diferencia es cómo resolverlo. A estas alturas del día también, creo que todo el mundo tiene claro que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas y a la vez los municipios por la capacidad de decisión sobre su suelo, algo básico en la construcción de viviendas. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, en desarrollo de la potestad planificadora, está implementando medidas que sirven de paraguas para el resto de la normativa, además de destinar 8 veces más del presupuesto para vivienda de lo que se destinaba en la época de M. Rajoy del Partido Popular en 2018. Como resultado están los datos. El parque de vivienda pública ha aumentado de 2,5 a 3,4% con políticas implementadas por este Gobierno. Entre otras muchas medidas, se ha destinado más de 800 millones de euros al bono de alquiler joven para facilitar la emancipación de los jóvenes. También se ha dado un apoyo extraordinario a las entidades locales y esto ha permitido promover más de 6.300 viviendas en grandes ciudades. O se han implementado medidas para la reducción de la tasa de esfuerzo, para que nadie tenga que pagar más del 30% en su hipoteca o el alquiler de lo que gana. Por supuesto, se ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia, que, entre otros objetivos, pone tope a los alquileres en aquellas zonas declaradas tensionadas. Pero estas medidas hay que aplicarlas. ¿Y qué hacen las comunidades autónomas? Algunas se toman muy en serio sus competencias e implementan medidas para que todo esto llegue a la gente. Pero hay otras comunidades autónomas que lo único que hacen es trabajar cero por la vivienda pública, especular con los suelos y con la vivienda pública. Por ejemplo, allí donde gobierna la derecha. Le pondré solo un par de casos porque si no estaría aquí todo el tiempo. Murcia
Invirtió solo 4 euros por habitante del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, frente a los 10 de media de las comunidades autónomas. O Andalucía, que ha dejado de invertir 750 millones de euros de lo presupuestado en 4 años. Y además ha tramitado de una manera nefasta el bono de alquiler joven. Tengo un ejemplo muy claro de lo que explica la especulación de las administraciones. Marbella es uno de los municipios donde más ha aumentado el precio de la vivienda, donde el esfuerzo teórico para comprar o alquilar una vivienda llega de media al 76% cuando debería estar en el 30%, con un precio medio por metro cuadrado muy por encima de la media nacional. Pero la alcaldesa del Partido Popular dice que no quiere regular la vivienda turística, que no hay problema. Y ahí están los datos. 1.802 viviendas de uso turístico ilegales detectadas por el Ministerio de Vivienda. El segundo municipio de Andalucía con mayor número de viviendas de uso turístico ilegal. Pero es que la Junta de Andalucía tiene en Marbella 235 viviendas que podría poner a disposición para alquiler para jóvenes, para alquiler para familias, para personas que vienen a trabajar, en la residencia tiempo libre. Pero eso no le interesa ni a Moreno Bonilla ni a la alcaldesa de Marbella, los dos del Partido Popular, que lo que han hecho es juntarse para firmar un convenio, pasar el uso hotelero, permitir construir el doble y privatizarlo. Nada de vivienda pública. Esta es la gestión de vivienda que hace la derecha. Especulan con el suelo y con la vivienda pública, en un desprecio total a los problemas de la gente. Basta ya de la cultura del pelotazo. Hay que tener altura de miras. Hacer vivienda protegida por parte de los privados está bien, pero no llega a todo el mundo. 235.000 euros vale una vivienda protegida en Marbella. Hay que trabajar otro tipo de opciones. Vivienda pública, que no piense en el beneficio económico, sino en el social, porque seamos realistas, son las administraciones competentes quienes tienen que implicarse. No se puede venir aquí para pedir suelo para construir vivienda, porque, señorías, eso lo regula el urbanismo en los municipios o la ordenación del territorio en las comunidades autónomas. Señorías de Vox, está bien aportar, hay que seguir trabajando, pero desde el rigor y siendo serios, no con este enredo de emoción y con el discurso apocalíptico. Si de verdad quieren ser útiles, propongan soluciones realistas, responsables y coherentes. Y si de verdad quieren ayudar a la gente, apoyen las medidas del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Álvarez Fanjul, cuando quiera. Bueno, y es que les escucho hablar y parece que acaban de llegar ustedes al Gobierno. Es un poco curioso. Presidenta, señorías, otro día más hablando de vivienda y todo porque siguen sin tumbar la ley tan chapucera que nos impide a los jóvenes tener un hogar. Otro día más donde el Gobierno omite la responsabilidad y la obligación de escuchar a esta Cámara, porque, señorías, os recuerdo que el Congreso aprobó, a petición de nuestro grupo parlamentario, derogar esta ley. Hoy volvemos a hablar de vivienda, pero en realidad hablamos de futuro, de independencia y de libertad. Y 7 años después de la llegada de su Gobierno, señorías del Partido Socialista, el balance es bastante claro. Menos oportunidades, menos vivienda y menos horizonte para quienes quieren empezar su proyecto de vida. Y es que las políticas socialistas son sinónimo de decadencia.
Su ley de vivienda prometía bajar precios y ampliar la oferta y ha conseguido todo lo contrario. Menos pisos disponibles, alquileres más caros, inseguridad jurídica y un laberinto de trámites que frena la construcción y espanta la inversión. Esa es vuestra herencia. Y no solo es un caso aislado, es un modo de gobernar. El PSOE se ha especializado en la política del eslogan. El gobierno de la pancarta prometen soluciones de manual, pero entregan un manual de chapuzas. Lo vemos con la protección de las mujeres. Fallos, retrasos y descoordinación, incluso en sistemas de control telemático, antes la ley del solo sí es sí y ahora la incapacidad para garantizar seguridad real. Ustedes han vuelto a poner en peligro a las mujeres. Mujeres que ya habían sufrido bastante, mujeres que confiaron en el sistema y que confiaron en ustedes. Mujeres que tuvieron que ver cómo escarcelaban a sus agresores o cómo paseaban por las calles a sus anchas. Mujeres que han tenido que vivir un auténtico infierno por no saber dónde estaba su maltratador. Desoyeron las advertencias que les hicieron, ocultaron el problema y miraron para otro lado. Y como siempre hacen, siguen mintiendo, mienten y mienten descaradamente. Y lo hacen porque lo único que les importa es su hipoteca en la Moncloa. Mucha foto y pésima gestión. Hay quien destina la mayor parte de su sueldo a pagar un alquiler. Hay quien retrasa indefinidamente emanciparse o formar un hogar, porque la vivienda se ha convertido en un sueño imposible. ¿Y cuál es la respuesta de este Gobierno? Cambiar el nombre a los problemas y presentarlos como modernidad. Han convertido la precariedad en branding. Si no puedes pagar un piso, te ofrecen el co-living para que el encarecimiento del alquiler parezca vanguardia. Si no puedes tener tu propia empresa, te venden el coworking para que encadenar precariedad y falta de espacio parezca un ecosistema creativo. Señorías, no es modernidad, es maquillaje para tapar sus fracasos. No es libertad, es resignación con marketing. Por eso, frente a la propaganda, gestión y resultados. Por eso proponemos más oferta, suelo planificado con rigor, licencias rápidas y ventanilla única, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y tolerancia cero con la ocupación, impulso fiscal a la primera vivienda y al alquiler, deducciones en el IRPF, ahorro finalista para la entrada y avales bien diseñados que abran puertas sin disparar precios. Rehabilitar para matar, activar vivienda vacía, eficiencia energética y reducción de costes. Y, por supuesto, empleo estable y mejor salario, porque sin trabajo digno no hay hipoteca ni alquiler que aguante. Esa es la diferencia entre gestionar y posar. Mientras el PSOE convierte cada problema en un eslogan, el Partido Popular lo convierte en un plan. Donde el Gobierno levanta pancartas, el Partido Popular levantamos oportunidades. Y a quienes hoy se preguntan si algún día podrán emanciparse, formar un hogar o emprender su vida con autonomía, yo les digo, no aceptéis que la precariedad se venda como modernidad. La libertad no es compartir siempre, la libertad es poder elegir. Gracias. Muchas gracias, señor Álvarez. Votamos en un minuto.